Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer la exposición de lo que es nuestra propuesta de investigación tecnológica en nuestro equipo de trabajo conformado por Javier Aguilar Armijos y mi persona Dani Martínez. Bien. En primer lugar, vamos a analizar lo que fue nuestra propuesta del proyecto de investigación tecnológica, el cual nos centramos en lo que es el uso de redes neuronales para el tratamiento de autismo en niños. Yep. Entonces, de manera general, nuestro proyecto lo que busca es cómo se puede relacionar lo que son las redes neuronales con el tratamiento del autismo a edades tempranas. En sí, podemos decir que como las redes neuronales tratan de imitar el funcionamiento del cerebro humano y como el trastorno del espectro autista o TEA, también es una disfunción en sí, de manera general, del funcionamiento del cerebro. De cierta manera, si se puede establecer una relación entre ambas, se podría decir que se puede dar un tratamiento de estas enfermedades y así darle una alternativa a los niños con el trastorno del espectro autista. En primer lugar, lo que tenemos es nuestra introducción, que sí vamos a analizar un poco. Como ya mencioné, el cerebro humano es el órgano en sí más complejo del cuerpo. Son 100.000 millones de neuronas conectadas entre sí, trabajando todo el tiempo. Una implicación que abarca a todo el cuerpo, procesos hormonales y muchos otros factores que alteran el funcionamiento de todo el cuerpo en general, vienen basados por nuestro cerebro, que de manera general, si se interpreta, podría tratarse como un CPU que maneja todo nuestro procesamiento corporal. Entonces, si bien la tecnología se ha ido desarrollando y con el mismo cerebro que tenemos los seres humanos, que es innovador e ingenioso, lo que se ha tratado es de tratar de emular nuestro propio funcionamiento cerebral dentro de lo que son las máquinas. En los últimos años ha habido avances muy grandes en el campo de esta tecnología. Principalmente en sus tiempos fue lo que es la inteligencia artificial, fueron un ápice para tratar de emular el cerebro humano. Y si bien de cierta manera se trata de relacionar lo que es el cerebro humano con el funcionamiento de las máquinas en sí, por ejemplo, tenemos una frase aquí que no se da a entender. Rodrigo Echeveste, un doctorado en ciencias naturales, menciona lo siguiente, ¿no? Entender mejor la relación entre la fisiología del cerebro y la percepción o el comportamiento es central para diseñar nuevas terapias, aunque todavía queda un largo camino por recorrer hasta llegar a esta instancia. Si bien podemos entender el funcionamiento del cerebro humano de manera general, no se tiene de manera específica cómo se funciona debido a los diversos factores que afectan su funcionamiento, ¿no? Entonces, de cierta manera, el uso de la tecnología puede ayudar a mejorar o a comprender de mejor manera cómo funciona. La inteligencia artificial precisamente surgió con ese objetivo, ¿no? De tratar de mejorar el procesamiento de la información, pero al aplicarle el enfoque precisamente que estábamos hablando de biológico, nace lo que fueron las redes neuronales, que fueron el siguiente paso. Aunque hubo varios pasos en el camino, las redes neuronales se podrían interpretar como una evolución a lo que fue la inteligencia artificial en su momento, ¿no? En ese campo de las redes neuronales existen varios conceptos implementados, ¿no? Precisamente del cerebro humano, como pueden ser la sinapsis, el procesamiento por las neuronas, las conexiones neuronales, son bastante comunes de escuchar en este campo. Y precisamente no se trata básicamente de una inteligencia artificial común, sino que de cierta manera como un conjunto de nodos computacionales que podrían ayudar a manera de neuronas en una conexión interconectada para poder procesar la información de la mejor manera, ¿no? Emulando en sí lo que es el funcionamiento del cerebro humano. Si bien se trata de emular, digamos, se logró completar en su máxima capacidad, pero existe el problema, ¿no? Que el cerebro humano no se ha llegado a estudiar de manera completamente, por completo, por así decirlo. Y entonces, si bien también existe lo que son las neuroimágenes, que tenemos que podemos especificar precisamente cómo se da el funcionamiento del cerebro, de cierta manera es una comunicación entre lo que son las redes neuronales y el cerebro humano real, por así decirlo.
También al analizar lo que son neuroimágenes, centrándonos principalmente en lo que hablábamos del trastorno del espectro autista, se puede observar precisamente lo siguiente, ¿no? La aceleración del crecimiento de la mielinización, vendría a ser la mielina, la capa que recubre a las neuronas, y precisamente eso podría ser un factor que trata de cierta manera, como una causa, en cierta forma, del trastorno del espectro. Entonces, a ver, vamos a presentar lo que es la problemática en sí. Básicamente, ¿por qué escogimos este tema de propuesta de investigación? Pues en Loja existen varios grupos, ¿no? Vulnerables entre todos los que hay en la sociedad. Pero en nuestro caso decidimos centrarnos en lo que son los niños con el trastorno del espectro autista, porque en cierta manera, aunque en los últimos años se ha tratado de incluirlos en lo que sea, en la sociedad de una manera precisamente más, desarrollando una sociedad más inclusiva, el trastorno del espectro autista presenta ciertas características que, digamos, la propia persona se llega a alejar de la socialización en sí. Es decir, las personas con autismo, como se suele llamar, ¿no? Comúnmente, no tienden a socializar, o más bien dicho, tienden a separar sus relaciones sociales y eso les complica precisamente desarrollarse en un mundo interconectado. Entonces, precisamente entre esta problemática y aplicando nuestro enfoque sobre lo que son las redes neuronales, tratamos de plantear el siguiente problema, ¿no? ¿Cómo se pueden aplicar el uso de las redes neuronales en el tratamiento del espectro autista en niños? ¿Ya? Entonces, entre esta problemática precisamente tenemos, ¿por qué vendríamos a hacer esto, no? Y bueno, tenemos algunos datos interesantes, la verdad, sobre lo que se trata, por ejemplo, la OMS ha declarado que existen uno de cada 160 personas con trastorno del espectro autista. Eh, Esto, si bien es un número bastante alto, ¿no? Es decir, uno de cada 160, pero dentro de la sociedad no se observa, es decir, la tanta cantidad de manera tan común, porque en sí suelen ser trastornos leves, por así decirlo, o presentan características aisladas, ¿no? Como ya vamos a analizar, precisamente el trastorno no tiene una causa específica, algunos, o características o síntomas, por así decirlo, específicos, sino que puede que una persona se presente de una manera y en otra de una manera diferente, ¿no? Pero precisamente por esa causa, no se puede, hay varias personas a lo mejor con un trastorno del espectro que no se encuentra diagnosticado y por ende los números tendrían que ser menores, digamos, en la realidad. Y a la vez que este es un campo muy extenso, pues, entonces al usar lo que son, al implementar precisamente estas redes neuronales, eh, como mínimo, al menos el primer beneficio que vamos a obtener es reducir lo que son las posibles causas del trastorno que se pueden presentar en las personas. Y como ya digo, se presentan en los niños de manera congénita, pero aunque también en los adultos se podrían presentar. Y pues al aplicar precisamente este tipo de proyectos, lo que hacemos es ayudar al campo de la medicina para tratar de, al menos, de delimitar las posibles causas o de reducir lo que son las variables que podrían alterar el funcionamiento del cerebro de manera que se presente el espectro, el trastorno. Como un poco de teoría, vamos a presentar lo que son los antecedentes en sí de este proyecto. Vamos a marcar lo que son en primera parte, lo que son el trastorno del espectro autista, lo que son las causas del trastorno. Bueno, como ya les mencioné, precisamente las causas pueden variar. Incluso en esa parte quisiera destacar, existen patrones de comportamiento diferentes. Algunas personas pueden ser agresivas, precisamente, o algunas tienen alguna tendencia a lo mejor a no socializar. Precisamente lo más común es en el trastorno de espectro autista, se suele ver un carácter reservado, que no se quiera involucrar con otras personas y mantenerse aislado de la sociedad. Aunque también, por ejemplo, existen algunas personas que tienden a tener una tendencia hacia determinadas materias, ¿no? Por ejemplo, una persona que le gusta demasiado la matemática, pero por ejemplo no le gusta ninguna otra materia. Podría ser una tendencia hacia el trastorno. Y precisamente, cabe mencionar, con tantas variables involucradas, no se deberá definir una causa específica en sí de lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Ya?
Pero lo que sí podemos definir alguna manera de delimitar lo que son los aspectos es que principalmente vendrían a estar relacionados con los aspectos de mutaciones genéticas. Si se separa en dos partes, podríamos hablar de motivos genéticos o congénitos en sí y los motivos ambientales que pueden generar mutaciones genéticas. Precisamente ante los motivos genéticos tenemos lo que son, se han relacionado algunos síndromes que ya vienen congénitos, es decir, desde el nacimiento. Puede darse lo que es el síndrome de Rett, que es una mutación que afecta al desarrollo cerebral de las niñas, o el síndrome del cromosoma X frágil, ya que también provoca deficiencia intelectual. Precisamente, como se ve en algunos casos, los trastornos relacionados con afecciones cerebrales podrían también conllevar a lo que es el trastorno del espectro autista, ¿no? Precisamente hablando sobre lo que se mencionaba, ¿no? De los factores ambientales, aunque se pueden dar en la mayoría de los casos un trastorno o un TEA, se da desde el nacimiento, por así decirlo, se suele detectar, o bueno, no detectar, sino como implicar desde el nacimiento, pero también existen investigaciones que han determinado, por ejemplo, que analizan los casos de las contaminaciones, infecciones o de complicaciones, es decir, de factores externos que podrían generar lo que es de cierta manera se sigue estudiando si existe alguna relación entre eso y la generación de mutaciones genéticas que lleven a un trastorno y que a su vez esté relacionado con el trastorno del espectro autista. Aquí, una notación adicional acerca del trastorno, hablamos sobre las vacunas, que ya en los últimos tiempos, principalmente con la pandemia que existe sobre del COVID-19, se ha hablado bastante en diferentes grupos, comúnmente llamados antivacunas, sobre la relación que existe entre las vacunas, ya no solo del COVID-19, sino también del cuadro básico, se suele llamar el esquema básico, que incluyen vacunas, por ejemplo, de la VGC, contra la varicela, la polio. Entonces, comúnmente se suele decir que, o en estos grupos se suele decir que existe una relación entre lo que es el trastorno de la vacuna, o sea, una relación entre las vacunas y una generación con el trastorno del espectro autista, es decir, que las vacunas llevarían a autismo, por así decirlo, ¿no? Lo que se suele decir. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado no han demostrado ninguna correlación entre la vacunación y un TEA, ¿ya? Entonces, de hecho, es al contrario. Bueno, el no vacunar a un niño le llevaría a una peor sociabilización, ya que en sí generaría pues, complicaciones al momento de tener una enfermedad, de sí sería más propenso a adquirir enfermedades más, todavía más intratables, por así decirlo. Entonces, ese sería un aspecto a considerar. Eh, Volviendo a lo que es el TEA en sí, existe también lo que son vamos a definir lo que son las complicaciones. En sí, como ya mencioné, se suele tratar de problemas con la sociabilización de manera general, ¿no? Lo más común es que se presenten problemas para la comunicación y esto a su vez lleva a complicaciones, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, un aislamiento social, incluso puede generar estrés o la incapacidad de que se pueda vivir de manera independiente. Lo que sí también se pueden presentar algunas situaciones o algunos trastornos relacionados que no están relacionados que no son directamente síntomas del TEA, pero que pueden venir relacionados con, por ejemplo, la hipersensibilidad auditiva, es común escuchar, eso sí es común de encontrar. Problemas de concentración, como lo mencionaba anteriormente, o también por el contrario, la fijación extrema con un tema, o los problemas de carácter. Incluso a veces suele relacionar un problema o suele relacionarse el problema de trastorno de personalidad múltiple con un TEA, aunque no está completamente relacionado. En cuanto a la prevención, no existe alguna manera de prevenir, precisamente como ya dijimos, está relacionada principalmente con los genes, entonces, digamos, si es algo congénito, como que ya desde el nacimiento viene dado, si es algo ambiental, tal vez evitar alguna situación peligrosa que pueda alterar la genética, pero como no se tienen las causas exactas, por así decirlo, no existe alguna manera de prevenirlo completamente eficiente.
En cuanto a los tratamientos, precisamente algo similar, como no tenemos las causas, no existiría un tratamiento tan efectivo, por así decirlo. Y en cuanto a la cura, pues, la verdad, el TEA no es una enfermedad incurable, que si bien tiene un tratamiento, podrá llevarse una vida, un niño podrá llevar una vida normal, o la mayor parte normal. Ahora, empezando por la segunda parte, lo que son, hablando sobre las redes neuronales, de manera general, las redes neuronales surgieron desde hace años, con la idea de Alan Turing, que fue de idear o de implementar un cerebro o una computadora que pueda pensar. Es decir, precisamente lo que son las inteligencias artificiales y redes neuronales es la idea que tuvo Turing hace muchos años. Precisamente emular el funcionamiento del cerebro humano y el que nos llevaría a un procesamiento de información, por ejemplo, lo que se usa específicamente en las redes neuronales, ¿no? Procesamiento de la información del lenguaje natural, proyecciones estadísticas, análisis de imágenes, muchos otros funcionamientos de las redes neuronales también. Entonces, en su tiempo fue la inteligencia artificial, evolucionó con el machine learning, fueron creciendo las máquinas, o sea, las computadoras fueron aprendiendo y aunque fue algo asombroso en su tiempo, con el paso de los años han ido evolucionando y los modelos matemáticos, los modelos computacionales fueron creciendo también. Y hablando ya específicamente sobre cómo implementar o sobre el enfoque biológico que se mencionó anteriormente, precisamente el cerebro, se trató de emular el cerebro humano, hablando de neuronas y de todas las posibles implicaciones, tratando de inmiscuir unas neuronas dentro de las computadoras o el funcionamiento de un cerebro a través de un conjunto de máquinas. Y bueno, aunque en los últimos tiempos se ha estado popularizando, no se da tanta importancia porque, digamos, incluso al YouTube tiene un denominado algoritmo, que se suele llamar comúnmente algoritmo, en sí se trata de una red neuronal que aprende, les da recomendaciones a sus usuarios y sigue aprendiendo más de las recomendaciones que siguen aceptando o rechazando los usuarios. Incluso grandes tiendas, Amazon, por ejemplo, también ocupa redes neuronales y eso les ayuda a que se desarrollen los negocios, ¿no? Precisamente mucho ha ido evolucionando. Tenemos, por ejemplo, redes convolutional, recurrent spiking, que son el top, digamos, en este momento. Ha sido uno de los grandes desarrollos, pero también, por otra parte, tenemos lo que es el desarrollo de hardware con lo que son las Brain-Computer Interface o interfaz cerebro-computador, que básicamente se trata de tratar de emular el funcionamiento directamente sobre hardware, es decir, con señales eléctricas del cerebro podríamos hacer mover alguna máquina o similar, ¿no? Por ejemplo, que eso también es un gran logro en la actualidad. Y finalmente, que te iba a mencionar cuál sería la relación entre las redes neuronales y el TEA, ¿no? Por ejemplo, por qué se estaría haciendo esta correlación? Precisamente como ya se mencionó, las redes neuronales se relacionan o se asemejan mucho al cerebro, ¿no? El conocimiento se adquiere por una red mediante el proceso de aprendizaje y las fuerzas de conexión se dan de manera similar a lo que es el cerebro humano con una sinapsis, ¿no? Que permite almacenar el conocimiento. Ahora, entre ambos hacen su conexión en lo que se relaciona entre sí en el funcionamiento de la corteza cerebral, ¿no? Aunque sí las redes neuronales permiten hacer un estudio que asemeje la comunicación, ¿no? Entonces, si tenemos una red neuronal que aprende y evoluciona comunicándose, y tenemos un trastorno del espectro autista cuyo principal enfoque, común enfoque es que lo normal es que se presenten problemas de comunicación. Si tenemos alguna correlación entre ambos, podría ser posible crear un tratamiento que nos lleve a que el trastorno del espectro autista, al menos delimitar cuáles son las variables que podrían afectar a los niños que tienen este trastorno. A continuación, Javier les va a explicar acerca de los resultados realizados dentro del estudio y, y eso. Ya, a continuación tenemos lo que es los trabajos que hemos relacionado con dicha temática, en la cual a través de la herramienta Mendeley hemos obtenido varios archivos, varios documentos que son a partir de fuentes bibliográficas de bases de datos como lo son IEEE Explorer, ACM, entre otras, en la cual podemos ubicarnos en la figura número 1, los trabajos relacionados, para que nos han permitido
tener una mejor énfasis de lo que es el trabajo a buscar, ¿no? En este artículo, el cual es Convolutional Neural Network Based Autism Classification, que en español sería traduciendo es las redes neuronales de convolución basadas en la clasificación del autismo, se afirmaba que un diagnóstico temprano de la trastorno de espectro autista puede ser útil para los niños. Esto nos daría una mejor referencia para detectar todas las anomalías que existen en la enfermedad, y esto siempre y cuando se realice a través de un especialista en dicho campo, ya que como sabemos no podemos detectar una anomalía a partir de un doctor que no tiene especialidad en dicho campo. La única desventaja todavía de esta enfermedad es que no está dispuesta para zonas rurales, debido a que aún se están implementando nuevas técnicas para determinar si algunos niños tienen o no tienen TEA. Asimismo, ese artículo hace referencia y testifica que en los últimos años el aprendizaje profundo se ha descrito durante una excelente ejecución en una amplia gama de aplicaciones de visión por computadoras, utilizando así una arquitectura denominada ResNet 50 de la red neuronal de convolución. Las imágenes de trastorno del espectro autista se realizan a partir de controles normales, y este método muestra cómo se adquieren nuevos resultados a partir de la sensibilidad y asimismo de la especificidad en este caso, de los niños. Asimismo, hemos vinculado otro artículo en el cual es Predict the Relationship Between Autism and the Use of the Smart Device by Children in the Coming Years Using Neural Networks, que predecía, mejor dicho, la relación que había entre el autismo y el uso de los niños en los años posteriores usando redes neuronales. Aquí se discutía principalmente el concepto del trastorno de autismo, cuáles eran sus síntomas, el uso de los dispositivos que se utilizaban a partir de la inteligencia artificial, asimismo que teníamos que diagnosticar a niños con dicha enfermedad, y se utilizaban conceptos a partir de características acerca de los tipos de redes neuronales, en inglés neural network, para determinar si los modelos o comportamientos y sistemas de la computación podían tomar muestras para determinar el rango del rango de edad, para decirlo de una forma específica, para saber la enfermedad, en qué momento se da la enfermedad de este tipo de cómo es el TEA, ¿no? Este artículo también ha planteado un estudio acerca de la enfermedad en dos formas. La primera forma era identificar todos los síntomas de la enfermedad a través de un cuestionario que obviamente en el artículo se encuentra, que mostraba todos los dispositivos inteligentes que los niños podían identificar a través de la enfermedad. Por ejemplo, hoy en día, como sabemos, los niños, sobre todo a corta edad, utilizan lo que son dispositivos electrónicos, como son celular, computadora, y esto podría también ser cómo podían responder los niños a través de utilizaciones de dispositivos, ¿no? Porque claramente a veces la comunicación entre niños y padres y también entre otros niños no siempre es la misma. Por lo tanto, intentaban identificar cuántas horas tenían de uso del Internet, cuántas horas tenían utilizando un dispositivo electrónico, etcétera. Por lo tanto, esto es lo que se predijo en dicho artículo. Y por último, en la segunda parte de este artículo también tenían que determinar las estadísticas de dicha enfermedad. ¿A través de qué? A través de otros artículos, obviamente, mediante la proporción extraída por el número de infectados utilizando redes neuronales artificiales. Como ya dije, pues a través de los dispositivos electrónicos hay muchas veces la vinculación entre niños y estos nuevos tipos inteligentes. También, asimismo, en la investigación de An Application of Neural Networks to Predict Mastery of Learning Outcomes in the Treatment of Autism Spectrum Disorder, se analizaban las diferentes aplicaciones que permiten el uso de las redes neuronales artificiales para predecir así resultados del aprendizaje, porque como sabemos el aprendizaje viene a través del cerebro, por lo tanto tenían que diagnosticar predecir, mejor dicho, ¿no? Las aplicaciones a través de las redes neuronales. En ese estudio también se exploró el tratamiento que debemos tomar las personas con TEA, en este caso, a través de una aplicación de redes. Por eso de ahí viene la idea de ese tema de usar las redes neuronales, que mejoran así sustancialmente los modelos de regresión lineal, así como una mayor comprensión de la importancia de la intensidad de tratamiento en el proceso de aprendizaje. Así encontramos métodos que utilizaban en el trabajo, reafirmaban que la importancia del aprendizaje automático, y la inteligencia artificial se encontraban en un dominio de investigación de los trastornos de espectro autista. Por último, en el último artículo, denominado A Case Study in Instant Recognition Using an Ensemble Convolution Neural Network, que era un caso de estudio en las escenas de recognición usando los
la convolución de redes neuronales. Se proponía, obviamente, como ya dije, la convolución de redes neuronales y se proponía una arquitectura para reconocer imágenes. Esta arquitectura era similar, en este caso, a la ResNet 50, que ya vamos a mencionar después, en la cual se reconocen imágenes de escenas basadas en un conjunto de redes neuronales de convolución. Y se usa una red neuronal de convolución para entrenar imágenes de escenas masivas y la otra red neuronal de convolución se usa para extraer esos objetos. Asimismo, en este grupo ha planteado un objetivo general y varios objetivos específicos, en el cual como objetivo general tenemos lo que es evaluar la posibilidad de implementar el tratamiento para los niños con trastorno de espectro autista, denominado TEA, haciendo el uso de las redes neuronales mediante un análisis de estudios previos en el campo de la investigación para determinar si es posible una aplicación de las redes neuronales para el tratamiento del TEA. Como objetivos específicos tenemos analizar en los documentos obtenidos a partir de las fuentes bibliográficas de bases de datos acerca de la importancia que tiene el uso de las redes neuronales en los niños con trastornos del espectro autista. Asimismo, definir un marco de trabajo para entender la relación que existe entre las redes neuronales y el autismo en el desarrollo de aplicaciones para facilitar la comunicación verbal y no verbal, e indagar acerca de los estudios y proyectos de investigación previos realizados en los campos de las redes neuronales que ayudarían en cierta medida en el tratamiento del TEA. Como resultados, y como ya mencioné anteriormente, tenemos una arquitectura. La arquitectura del proyecto tiene, sin lugar a duda, simplemente solucionar el tratamiento del espectro autista, aunque todavía es un poco complicado, ya está dentro de lo que es el ámbito del campo computacional. Por ello se busca ayudar de cierta forma a esta enfermedad. Y como sabemos, las aplicaciones de visión por ordenador son lo que nos facilita entender este tipo de trastorno, ¿no? En el cual encontramos la arquitectura ResNet 50 de la red neuronal de convolución, ya vista en los artículos anteriores, y aquí se muestra, en este caso, en esta imagen, lo que es las imágenes de trastorno del espectro autista a través de controles normales. Esta red contiene un total de 50 capas de profundidad y puede clasificar unas 1000 categorías por objetos, como teclados, mouse, lápices, todo. Entonces, por ejemplo, es lo que usa la inteligencia artificial para poder determinar ciertos rasgos de una persona. Como resultado, la red ha aprendido representaciones ricas en funciones para una amplia gama de imágenes, que es lo que tenemos justamente a continuación en esta pequeña imagen. Asimismo, la red residual se denomina ResNet 50 porque el resultado de la clasificación de imágenes se realiza a partir de las redes neuronales de convolución profunda. Esta extracción de características puede ser de bajo, alto y medio nivel, mediante el uso de redes profundas y clasificándolas así de forma que hagan multicapas de extremo a extremo. Y así actualizar todos los niveles de las características mediante el uso de número de capas apiladas. El número 50 de ResNet 50 hace referencia al número de capas que contiene y es una subclase de redes de convolución que nos permitiría así utilizar la clasificación de imágenes ayudándonos inclusivamente de inteligencia artificial. A continuación tenemos más o menos el esquema de la arquitectura ResNet 50 en el cual se diferencian varios bloques con estados y en este caso tenemos el bloque de tallo que viene a ser este campo de aquí, literal A, que tiene como decíamos, las convulsiones de cada factor de bloques. Tenemos el bloque 1 o etapa 1, donde se convulsionan todas las características de dicha arquitectura para su activación. En este caso, para lo que decíamos, para las imágenes que se detecte. Y tenemos el bloque 2 y el bloque FC. En el bloque C ya es la implementación de la conexión total de la normalización de lo que es los datos de las imágenes que vemos acá arriba, que es para ver todo lo que es los colores y todos los campos que se pueden encontrar a través del autismo, utilizando dicha arquitectura. Por otro lado, también hoy en día encontramos diferentes escalas de cribado, que para referencia al cribado son varios evaluaciones o test que se le hacen a las personas. Y como encontramos así mismo la evaluación, como es el chat para 2 primeros años de vida, y el M-Chat, que es otro programa de chat mismo, que se vincula entre niños de 16 meses a 4 años. También se utilizan varias escalas de comunicación social y un desarrollo de comunicación y conducta simbólica, conocido como CSBS. Y en este caso, el conocimiento en los problemas de desarrollo comunicativo y social se alerta sobre todo lo que es las difusiones de señales a partir de las alertas entre los pediatras, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos como los médicos en este caso, en especial los pediatras, tienen que hacer un reconocimiento tanto social y comunicativo con los niños que tienen dicha enfermedad como es el TEA. Esto con la utilización obviamente del M-Chat, que es a partir de 16 meses a 4 años.
y son fundamentales para la detención precoz de esos trastornos justamente y para la aplicación de nuevas terapias que existen hoy en día. Por ende, y como bien sabemos, este proyecto todavía tiene mucho por explorar y es un campo que va hacia el futuro. Por lo tanto, todos los proyectos que se hagan de aquí hacia adelante van a ser de muy buena importancia, ya que aquí surge una pregunta que es, ¿hacia dónde irían las investigaciones del autismo para imitar el funcionamiento del cerebro humano usando las redes neuronales? Y es que, como ya sabemos, esto todavía siendo algo todavía muy corto, esto se va a seguir implementando hasta lograr un mejor tratamiento y un mejor funcionamiento, y así simular estos trastornos tanto a través de las computadoras como así combinar los puntos de vista perceptual y fisiológicos. Esto en sí, en sí todavía, como les digo, es un proyecto muy importante, ya que trata sobre todo, vinculamos lo que es el cerebro humano con la red neuronal, con lo que es la investigación de computación, la inteligencia artificial, y es algo que se amplia a muchos campos y que a partir de unos años esto ya va a ser algo ya más concluido y vamos a encontrar una forma de tratar estos tipos de trastornos como es el TEA en el caso de los niños. Como conclusiones, tenemos que, primeramente, que la red neuronal como uso dentro del autismo aún se encuentra en una búsqueda permanente para prescindir lo que es encontrar una cura, en este caso para los niños con TEA, y los niños sobre todo que son tratados a tiempo pueden incluso tener más posibilidades reales de desarrollo, ya que el cerebro humano siempre es expansivo y todas las condiciones que tenemos nos hacen pensar y pensar más para lo que es el aprendizaje, por lo que siempre tiene que existir un apoyo, en este caso en los niños que tienen estas dichas enfermedades, por lo que en definitiva, y gracias a los estudios que ya se han realizado, se nota el gran avance de las evaluaciones para comprender lo que es la comunicación social en los primeros años de vida de un niño con autismo. Asimismo, el TEA es una alteración funcional de la corteza cerebral que presenta siempre anomalías estructurales en la disposición de las neuronas, en el patrón de conexiones de las cúmulas corticales y en la estructura de las espinas dendríticas. Estas alteraciones afectan fundamentalmente a la corteza prefrontal y a todas las conexiones que ya mencioné anteriormente. El tratamiento de este trastorno se encuentra prácticamente, todavía es muy complicado, ¿no? O sea, se encuentra en pañales porque todavía falta mucho por investigar y debido a esto principalmente a que no se determina todavía una causa para el mismo. Otras conclusiones que también hemos ratificado en el tema es que es preciso recalcar que aún no se logra determinar la causa específica para el TEA, pero todavía hay varios expertos que consideran que está relacionado con mutaciones genéticas que generan afecciones de la capacidad cerebral. Esto en teoría delimita lo que es el campo de trabajo en el cual debemos enfocarnos, pero claro, todavía esto es complicado, ¿no? No es tan fácil. Y dado que ese trastorno se puede presentar de una manera no congénita, también se han considerado cambios genéticos debido a los factores ambientales, que ya los mencionó el compañero Dani en el apartado de antecedentes. De igual manera, no se ha logrado identificar completamente todas las características que presenta una persona con el trastorno, puesto que pueden variar entre cada sujeto, entre cada persona. El uso de esas redes nos permite identificar patrones y es una solución óptima para este caso, aprovechando así lo que nos ofrece lo que es el poder de la computación, que nos ofrecen lo que es las redes neuronales, que se podría definir como patrones de comportamiento que determinan los síntomas del TEA de una manera más veraz. De igual manera, es posible determinar las funciones cerebrales que se ven afectadas en zonas específicas del cerebro de una persona con el trastorno, y sería posible delimitar las posibles causas que conllevan a que se genere esta afección. A continuación tenemos lo que es las biografías y con esto hemos concluido lo que es nuestro proyecto de investigación tecnológica. Gracias.